Hermanos, Dios les bendice. La Iglesia Metodista de México, Conferencia Anual de México, Asociación Religiosa, Templo El Divino Redentor de Aztecas, número 13, Centro Histórico de la Ciudad de México, y la presbítera Ruth Estrada Hernández, les damos la bienvenida a esta celebración litúrgica Viernes Santo, 2 de abril de 2021. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Introito. Hoy, al contemplar la cruz donde Dios muestra su amor hacia nosotros, reconocemos que siendo pecadores e indignos, Él quiso morir por nosotros. Estemos atentos a su voz, presentemos nuestro corazón contrito y humillado, que Él jamás despreciará. Amén. Tengamos una oración personal. Llamamiento a la adoración. Sigamos la lectura bíblica. Salmos 22, versículos del 1 al 18. Salmos 22, versículos del 1 al 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Unidos en la oración del día. Señor Jesús, tú que llevaste nuestros pecados en el cuerpo sobre un madero, a fin de que pudiéramos ser salvos, concédenos encontrar nuestra vida en ti ahora y en el mundo venidero.
donde tú vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Himno número 162 del Himnario Metodista, junto a la cruz. Junto a la cruz, oh Jesús murió, junto a la cruz tu salud pedí, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria, tú pecador que perdido estás, huyes afrenta, ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó, a su nombre gloria. Lectura del Antiguo Testamento. Isaías 52, versículo 13 e Isaías 53, versículo 12. Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Isaías 53, versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Amén. Mensaje: las 7 palabras en la cruz. Unidos, hermanos. Oh Dios, abre nuestros corazones y mentes con el poder de tu Espíritu Santo, de tal manera que al leer las Escrituras y al proclamar tu palabra, podamos oír con gozo lo que tú nos dices hoy. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:3. Predica presbítera Lucila Amaro Romero. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esta palabra es de intercesión por sus enemigos. Recuerda los episodios de la injusticia humana, la traición de Judas, la forma en que fue juzgado, la cobardía de Poncio Pilatos, la ingratitud del pueblo que vocifera y blasfema, el abandono de sus discípulos, la actitud hostil de los príncipes y sacerdotes, la corona de espinas, el manto de grana, la cruz a cuestas,
la subida al monte Calvario, los azotes, las burlas, los clavos que horadaban sus manos y sus pies, etc. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra con la cual justifica amorosamente al culpable. Su oración es conmovedora hasta lo indecible. El justo intercediendo por los injustos, el santo por el pecador. Es la prueba de su amor. Perdón sin limitaciones. Es razón poderosa. Si sufría por el pecador, ¿por qué no perdonarle? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una palabra con la cual enseña a los creyentes cómo perdonar. Encarna el sermón de la montaña cuando dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Es la medida en que Cristo nos perdonó, y en la medida en que Él nos perdonó, lo debemos hacer con nuestros prójimos. La suma del perdón es el amor. El que no perdona obra crueldad contra sí mismo. El perdón debe ser sin excepción. El perdón debe ser sin limitación, olvidándolo todo para que la gracia divina obre en todo creyente. En conclusión, podemos decir que la injusticia humana y el pecado de los hombres colgó en la cruz al Señor. No obstante tanta vileza, intercedió por cada uno de sus enemigos y traspasando los siglos también lo hace por cada uno de nosotros, porque nosotros, sin declararnos sus enemigos directos, lo somos en la práctica por nuestra manera de ser y de obrar. Él nos perdona por su misericordia. Su amor no tiene límites. Ahora, su ejemplo debe ser vivido por todo creyente, por todo discípulo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor y sigue diciéndolo hoy también. Segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Predica, presbítera Lucila Amaro Romero. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra es para los que se arrepienten. La profecía, que es el don sobrenatural que nos da a conocer las cosas futuras, se estaba cumpliendo al pie de la letra en el drama de la cruz. Jesús sería contado en el número de los transgresores. 3 cruces y 3 hombres que penden de ellas. 2 ladrones y Cristo el Redentor en medio de ellos. La turba compuesta de gobernantes, políticos, religiosos, soldados y gente del pueblo cobardemente gritaban: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. En tanto los ladrones colgados en su propia cruz se retorcían cual gusanos detestables que causaron tanto mal a la sociedad. El dolor de la cruz se intensifica más y más en ellos. El griterío de la gente, las injurias de la multitud y las miradas iracundas de todos son dirigidas hacia el Señor Jesús. Para los ladrones no hay miradas de compasión, ni motivo de atracción para nadie. Solamente el Nazareno es el blanco de la ira, de la censura, la crítica y la maledicencia de la masa humana que está en el monte Calvario. Pero allí, en la cumbre del dolor, se observan 3 actitudes. Primero, la del mal ladrón, que rechaza la cruz, la luz de la gracia. Allí, junto a él, brilla la salvación en toda su plenitud, mas él se resiste a verla y aceptarla.
Segundo, el buen ladrón, que reconoce su mal comportamiento. El Espíritu Santo hace luz a su corazón y reconociendo su necesidad, hace una petición al Salvador. Y en tercer lugar está Cristo Jesús, que en medio de su dolor y de su sufrimiento premia la fe del arrepentido. El Señor muere en la cruz para rescatar al pecador arrepentido. En conclusión, podemos decir que tres actitudes hay aquí. El que rechaza su salvación, teniendo la oportunidad de liberarse de la maldición del pecado para heredar el cielo, y el que acepta conmovido el perdón y la gracia, y el que la ofrece lleno de amor y misericordia. Cada uno en su cruz puede aceptar o rechazar su salvación. Está tan cerca la condenación como el paraíso. Todo depende de la actitud que asumamos con respecto a Cristo. Debemos reconocer nuestros pecados, confesarlos al Señor y arrepentirnos de corazón. Este proceder nos dará la oportunidad de recibir de Dios la promesa de ser herederos y coherederos con Él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El rechazamiento culpable nos privará del gozo infinito de estar para siempre jamás con Dios en su gloria sempiterna. Amén. Himno número 164 del Himnario Metodista. Me hirió el pecado. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo yo al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre.
Juan 19, 26, 27. Predica Presbítero Antonio Lara González. Viviendo su propia agonía en la cruenta cruz, el lugar de dolor, el lugar de quebranto, sin duda un lugar de vergüenza también, mirando a la muerte cara a cara, frente a toda una multitud, con diversos intereses en estar allí. Jesús, clavado en el madero ya por varias horas, encuentra la mirada entre la multitud de María, quien fuera su mamá. Déjame preguntarte en esta hora, ¿cómo te imaginas la mirada de María? ¿Cómo te imaginas su rostro? ¿Cómo te imaginas sus ojos? Déjame atreverme a preguntar, ¿será que pudiéramos imaginar lo que había en el corazón de María, los sentimientos de María? María está contemplando la peor de sus pesadillas. María está contemplando a una corta distancia, unos metros de distancia, nada más y nada menos que el asesinato de su hijo, en las condiciones más perversas que pudiera haber, en la injusticia más injusta de las injusticias. Y María está contemplando la agonía de su hijo hasta que muera. ¿Cómo te imaginas la mirada de María? ¿Estás de acuerdo conmigo que en ese mismo momento una parte de María también está muriendo con Cristo? Porque no hay palabras para explicar, ¿no?, lo que pudiera haber en el corazón o lo que pudo haber en el corazón de María en ese momento. Con lágrimas en sus ojos que seguramente no encontraron fin. Y cuando esta mirada encuentra la mirada de su hijo, Jesús va a hablar palabras que son palabras con mucha fuerza y con mucho poder. Porque en un principio pareciera que Jesús está hablando palabras tiernas, que pudiera haber un hijo intentando consolar a mamá, ¿no? O sea, parecería que Jesús está queriendo consolar a mamá. Parecía que Jesús está queriéndole decir a mamá que todo va a estar bien. Pero lo cierto es que lo que está diciendo Jesús, mi amado hermano, trastoca por mucho, solo palabras de un hijo con ternura a mamá. Y te voy a explicar por qué. Fíjate que si bien está siendo la agonía de Jesús una circunstancia totalmente injusta, y si bien lo que está pasando en aquella cruz es un asesinato desde lo más vil y desde lo más perverso, Jesús sabe que lo que le toca o lo que le tocará vivir a María será sin duda muy difícil, extremadamente difícil por la circunstancia social, cultural que le ha tocado vivir o en donde le tocó nacer a María. Culturas donde hay un fenómeno de cosificación de la mujer, y que en el momento que Jesús ya no esté, María se queda vulnerable en todos los sentidos. Injustamente está muriendo Jesús, pero también injustamente se queda vulnerable María. Y ante esa injusticia,
la propia injusticia de la cruz y ante la propia injusticia de la realidad social o de las realidades sociales, déjame decirlo en plural, porque las palabras de Jesús van a trastocar todas las realidades sociales, Jesús lanza un llamado para María y Jesús lanza un llamado para el discípulo a que ama. Yo déjame decirlo así, a su amigo, a su hermano. Y el llamado es a que vivan una nueva realidad, a que establezcan una nueva comunidad donde este vínculo sea el amor y que el vínculo del amor entonces tenga como consecuencia el generar vida. Y no cualquier tipo de vida, sino la vida a la que Jesús nos llamó en su ministerio terrenal y que logra culminar aún con su ministerio en la cruz. Mi hermano, tú sabes que hoy estamos viviendo circunstancias en todo el planeta por demás difíciles. La violencia se ha crecido enormemente. La pobreza ha crecido despiadadamente. Las injusticias y los intereses mezquinos y perversos se han apoderado de todo. Y por si fuera poco, el virus que acecha al planeta nos está dejando cada vez más muertes. Y no muertes lejanas, sino esto ya está tocando a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a los que amamos. Y esto que está pasando, donde nuestras lágrimas, sin consuelo, brotan desde nuestros ojos al mirar que estamos perdiendo a uno y a otro y a otro, y parecería que no hay una solución. Y como aquella mujer María que ni siquiera pudo haber dicho nada o hecho nada en favor de su hijo, porque esa realidad, ese momento, esas circunstancias se lo prohibieron, no tenía esta oportunidad. Tú y yo estamos despidiendo gente de los que amamos, de nuestras comunidades, y ni siquiera podemos despedirnos, ni siquiera nos podemos acercar para despedirnos. Porque esta nuestra realidad nos confronta nos pone frente a la misma muerte cara a cara. Y así como María, seguramente estamos muriendo. Parte de nuestro corazón muere cuando sabemos que alguien que amamos está muriendo. Pero mi hermano, el llamado de Cristo hoy más que nunca se vuelve a ser vigente. He ahí tu madre, he ahí tu hijo, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Una insistencia de que estas nuevas relaciones, estas nuevas comunidades en el amor generen vida, generen esperanza y puedan destruir todos los signos de muerte. ¿Cómo le responderás a Cristo? La narración nos deja ver que María y el discípulo respondieron positivamente al llamado, y dice la narración, él la recibió en casa a partir de ese momento. ¿Cómo responderemos al llamado tú y yo frente a los signos de muerte hoy? Reflexionemos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45 al 47. Predica presbítero Antonio Lara González. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Déjame decirte cómo se ha enseñado tradicionalmente las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario en este momento. Tradicionalmente se dice que este es el punto culminante donde Dios deja solo a Jesús por primera y única vez en su caminar. ¿Por qué se enseña así estas frases, estas palabras que dijo Jesús en la cruz?
Bueno, por supuesto con toda prudencia, por supuesto con una base bíblica y teológica. Esto se ha enseñado así porque se dice, por supuesto con base en las Sagradas Escrituras, que Jesús llevó en sí mismo todo el pecado de la humanidad y la llevó a la cruz del Calvario. Al llevar esta condición pecaminosa, al llevar el pecado, la maldad de la condición humana a la cruz, y también con base en las Sagradas Escrituras, donde se lee la santidad de Dios y donde se concluye que Dios no puede participar del pecado, entonces la lógica nos llevará a entender que si Jesús está vestido o lleva en sí mismo el pecado de la humanidad y lo está presentando allí en la cruz del Calvario, por tanto está haciendo el mismo pecado sin ser pecado, así lo dice la narración, y por tanto cuando Dios y su santidad no se pueden mostrar y estar donde está el pecado, entonces si Jesús es pecado en ese momento y Dios no puede estar donde está el pecado, entonces se enseña esto, que en ese momento Jesús, estando vestido de pecado, siendo pecado mismo, Dios entonces se aparta de su Hijo y, como le he dicho, por primera y única vez en todo su andar, Jesús se queda solo. Así es como se ha enseñado y se ha predicado estas palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Se predica tradicionalmente que Dios abandonó a Jesús. Pero déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, con todo el respeto, con todo el corazón y con toda la responsabilidad como teólogo, como biblista, como pastor, que el texto sagrado no dice que Dios haya abandonado a Jesús. Y esto quisiera que lo recibiéramos con mucho, desde el corazón, con mucha sabiduría, con mucha cautela, porque, ¿sabes, mi hermano? El texto sagrado no dice que Dios abandonó a Jesús. Eso lo inferimos por lo que acabo de explicar. Otros textos y las conjeturas nos llevan a entender eso. Y no es que esté mal esa interpretación tradicional, que quede claro. Pero el texto sagrado no dice que Dios abandonó a Jesús. Al menos desde esta circunstancia de la cruz, en este momento y con estas palabras, lo que sí dice el texto es que Jesús se sintió completamente solo, completamente abandonado, ¿no? Y sabes, estas palabras que dice Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, no son una improvisación, no es que Jesús en ese momento estuviera siendo inspirado para decir esas palabras, sino que lo que pasa en ese momento donde Jesús se siente completamente abandonado y solo, y el dolor y el quebranto de su ser se ha hecho presente en su totalidad, viene a la mente de Jesús, viene al corazón de Cristo nuestro Señor, una porción de las Sagradas Escrituras que conoce bien, un salmo que ha conocido y que lo ha repetido seguramente como buen rabino, pero que hoy sirven para expresar lo que él está sintiendo en su corazón, y es que él se está sintiendo completamente vulnerable, completamente solo y completamente abandonado. Hoy más que nunca, cuando la muerte se ha mostrado con toda su fuerza y como un león rugiente, como una fiera al acecho, y que ha venido a tocar a nuestras vidas, y no solo lo digo en un sentido ilustrativo, sino en un sentido real de cómo la muerte ha llegado a nuestras vidas y se ha apoderado, ¿no?, de los corazones y de las mentes, y el miedo se ha hecho presente, y la violencia con tanta fuerza también se ha desatado. Sin duda, aquella cruz, sin duda, Jesucristo también nos recuerda que
si él se sintió abandonado y si él levantó sus ojos y clamó con toda su fuerza a Dios en hermosas palabras de las Sagradas Escrituras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz del Calvario también nos recuerda que Jesús, en su empatía contigo y conmigo, vivió las cosas más horrendas y también se sintió solo. Así es que si tú, mi amado hermano, si tú, mi amada hermana, en algún momento te has sentido solo, sola, completamente abandonado y crees que Dios te ha abandonado, déjame decirte esto, mi hermano. Yo estoy convencido que Dios sustentó el ministerio de Jesucristo desde el principio y hasta el fin. Y justamente en los momentos donde el individuo se puede sentir más vulnerable, más solo, más abandonado, me parece que allí el Espíritu de Dios y la fuerza redentora de Dios se hace presente para recordarnos que aunque tú y yo sintamos que todo está perdido, que aunque tú y yo clamemos de desesperación como lo hizo Cristo sintiéndose completamente solo, el poder de Dios sustenta al creyente. Reflexionemos. Presentación de diezmos y ofrendas. Unidos, hermanos, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Primera de Crónicas 29:9. Amén. Consagración de diezmos y ofrendas. Dios Todopoderoso, gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso con tus hijos. Traemos ante ti estos diezmos y ofrendas. Es un poco de lo mucho que recibimos de ti. Bendícelos y multiplícalos para que tu obra crezca. Bendice a cada hermano que ofrenda a ti y ayuda a quien no ha podido hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Juan 19:28. Predica presbítera Ruth Estrada Hernández. Quinta palabra. Sed tengo. La cita bíblica es Juan 19:28. La palabra que expresa la invitación a la conversión. Beber agua es una necesidad fisiológica inevitable. Desde la institución de la Santa Cena, Jesús no había bebido líquido. Recordamos antes de ello en el huerto de Getsemaní. Al orar, de su frente salieron como grandes gotas de sangre. En este momento el sol implacable sobre el cuerpo de Jesús semidesnudo. La necesidad de beber agua. Sed. Jesús tiene sed. En el Salmo 69:21 dice: y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y en el Nuevo Testamento, en Marcos 15:23, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¡Qué momento tan difícil! En donde él dice: tengo sed. Humanamente hablando, habla de esa sed
pero también hay otra sed. Y usted se preguntará, ¿sed de qué tiene Jesús? Si Él mismo dijo en Juan 5:37, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y clama por el agua de tu vida y mi vida. Tiene sed de ustedes y de mí, de nuestra consagración, de nuestra entrega, de nuestra vida misma. Aunque hayamos tenido mucho tiempo escuchando este mensaje año tras año, aunque seamos hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo hace muchísimo tiempo, pero Él sigue teniendo sed, porque sabe que ustedes y yo en algo estamos faltando. No le demos el vinagre de la hipocresía, de la indiferencia, de la apatía, que bien pudiera ser esa hiel mezclada con mirra, sino le demos a beber agua que está a nuestro alcance. Amén. Amén. Sexta palabra. Consumado es. Juan 5:28. Predica presbítera Ruth Estrada Hernández. Sexta palabra. Consumado es. Se encuentra en Juan 19:30. Palabra que afirma la victoria sobre el pecado. Parecía que hasta ese momento Jesús hubiera fracasado. Pareciera, pero no es así. Quienes estaban a su alrededor de la cruz decían, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Pero él estaba seguro que así no era. Se cumple lo dicho cuando Juan 16:33 dice, confiad, yo he vencido al mundo. Cumplió el propósito, el motivo, la razón, la meta de llegar a la cruz para la redención del mundo entero. Su divinidad y su humanidad se unen en ese momento. Se abre el camino directo al Padre. Antes había intermediarios, ahora no. Mateo 27:51 dice que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Dios nos da la victoria sobre el pecado. Dios nos da la victoria para no dejarnos dominar por él. Hoy nos preguntaríamos, ¿qué pecado nos está dominando a ustedes y a mí? ¿O qué pecados están ahí que ya echaron raíces y creemos que estos siempre deben de estar ahí? Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es el ejemplo claro, tangible de lo que significa vencer el pecado. Sobre qué cosas hoy tendríamos usted y yo que entregarle llamado pecado. El mundo le pone diferentes nombres, pero el pecado es pecado. Desde la humanidad hasta hoy, por más que le busquemos, por más que lo justifiquemos, por más que lo validemos a nuestro favor, el pecado es pecado. Es una palabra que afirma la victoria sobre él. ¿Sobre qué pecado? Usted y yo necesitamos hoy ser más que victoriosos, así como Jesús venció en la cruz, para que nosotros también, al ver su ejemplo, podamos vencer el pecado. Consumado es. Terminó la tarea.
cumplió con lo que Él prometió. Y hoy nos recuerda confiar. Confiemos en lo que Él dijo, en lo que Él hizo y en lo que Él prometió. Amén. Amén. Participación musical. A Dios sea la gloria. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Predica presbítera Ruth Estrada Hernández. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se encuentra en Lucas 23:36. Palabra de confianza y seguridad. Ante la muerte inminente de Jesús, acude a su Padre, que siempre estuvo con él. Las fuerzas se han terminado. Fue abandonado por sus seguidores, unas mujeres al pie de la cruz, contemplando al amigo, al maestro, al compañero de viaje. Entre otros, un soldado que dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y como el himno dice, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador
siempre dirija nuestro vivir. En este momento, Jesús está entregando su espíritu al Padre, encomendando su vida, recordándonos que Él fue a preparar un lugar para nosotros, que donde Él esté, nosotros estemos. Y Él nos enseñó cómo vivir y cómo llegar al final de la vida terrenal, diciendo: he peleado la buena batalla. Hermanos y hermanas, este día en donde Jesús entrega al Padre su Espíritu, nos habla de esa confianza y seguridad de aquellos que nos han antecedido, que sabemos dónde están, con quién están y con quién eligieron estar después de la muerte. Y que hoy usted y yo tenemos la oportunidad de asegurar, no de tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, sino también en nuestro diario vivir, esa vida de fe, de confianza, de seguridad. Es el tiempo de detenernos un momento y agradecer por cada día, encomendarnos cada día, pero no como un acto religioso al salir de casa, o cuando alguien va a participar de alguna cirugía, o cuando hay un problema, o cuando nos vemos acorralados por las situaciones, sino que en todo tiempo digamos: Señor, mi vida está en tus manos. Y al estar en tus manos, tú me cuidas, me guardas, me diriges, pero también yo tengo una relación contigo de cercanía. Hermanos y hermanas, ahí estando en casa en esta tarde, tengamos un tiempo de meditación y de agradecimiento por nuestra salvación. El Señor Jesús murió para darnos salvación y vida eterna. El Verbo, el Hijo de Dios, ha callado y no hay más palabras que decir.